de nuevo en Travesía. Y bueno, pues en estas fechas de Día de Muertos me hace recordar mucho las leyendas de nuestro pueblo, de Santiago, de toda la costa, de Tuxpan, de esas zonas donde pasaban tantas cosas. ¿Te acuerdas del Macho Güero? Sí, fue una historia que impactó, pero impactó mucho en Santiago en los años 60. Yo recuerdo con mucho miedo que yo tuve en aquel momento, que mi tía Silvia, en aquel momento una jovencita muy bella, rubia, sí, muy guapa, sí. Le platicaba a mis madres, a mi madre Celia, que mi mamá, a mi madre Toña, mi abuela, a mi madre Julia, que era mi bisabuela, que estaba muy asustada porque ese día en el mercado había comentado un cargador de esos que se levantaban temprano y que había muchos en Santiago Ixcuintla en las madrugadas, que se había encontrado a un hombre alto, vestido de negro, con algo parecido a una capa y el pelo largo, caminar por las calles de Santiago, cerca del Jardín Juárez, rumbo al hospital, que luego da rumbo al panteón. Entonces ella estaba asustada porque comentaba que decían otras personas que en Tuxpan había sucedido algo parecido y que todo parecía indicar que se trataba de un joven que ya había fallecido y que le decían el Macho Güero, y que en aquel momento no sabía por qué aparecía a esas horas, y empezó a generarse toda una leyenda acerca de este personaje que había fallecido en un accidente automovilístico. Hablan de que era un joven pues muy bien parecido, deportista, beisbolista, muy conocido entonces. Pues en esa época de los 60 estaba el béisbol a todo lo que daba en la zona costera, y que era hijo o miembro pues más bien de una familia muy conocida de Tuxpan. Sí, incluso yo conozco unas fotos cuando nos pusimos a investigar donde trae el uniforme de los tabaqueros de Santiago. Entonces jugó en forma en los años 60, no sé si de las ligas ejidales o en la liga de la costa de aquel momento. Su accidente fue algo muy terrible porque sí. Dicen que fue un accidente muy feo, y que su familia, muy adolorida, sobre todo su madre, que era su hijo único hombre. Y ella viuda, creo. Viuda, quiso conservar el cuerpo como si estuviera en vida. Esa decisión la llevó a que el día del funeral del joven, en la cripta familiar que ya tenían en el panteón de Tuxpan, solo depositaron el cuerpo, no lo sepultaron. Y los panteoneros, o sea, los veladores del panteón, después comentaron en la plaza, dicen que en la Vitamina, muy conocida entonces, que ese día habían llegado unos hombres, parecía empleados de la funeraria, con una urna de cristal, un ataúd de cristal, que lo colocaron en el centro de la cripta y que hicieron maniobras con el cuerpo, como que le inyectaron sustancias, lo depositaron en la urna de cristal, y que su madre siempre estuvo ahí presente hasta que se fueron. Posteriormente, los mismos veladores comentaron que en el transcurso de los días la señora iba a visitarlo, platicaba con él, como luego suele suceder cuando hay una pérdida así. Dolor tan grande. Pero dicen ellos que cuando fueron y la vieron, porque ya era muy tarde, se dieron cuenta que el cuerpo ya tenía barba crecida y que el pelo le empezaba a crecer, y entonces comenzaron a sospechar que algo raro sucedía. Y ahí empezó la leyenda. Porque cada viernes, decían ellos, había los hombres esos de blanco que llevaban maletines, iban y aplicaban las sustancias al joven, al cuerpo, pues, que ya estaba muerto. Alguna especie de embalsamamiento. Quizá.
El tema era por qué le crecía el pelo, o al menos eran las uñas. Bueno, de ahí surgió todo eso. Quién sabe si haya sido todo cierto, pero que incluso colmillos. Incluso colmillos. Y de ahí la versión de que había sido un vampiro. De que era un vampiro. Porque que se apareció. El asunto era que después, conforme fue creciendo esa leyenda, entonces empezaron a decir que las noches de luna llena había un hombre muy parecido a él, de pelo largo, creo que era esa la distinción, que se paseaba en las calles de Santiago, de Ruiz y de Tuxpan, y de los pueblos circunvecinos. Entonces empezó a correrse el rumor de que llegaba a las casas de las chicas que coquetearon alguna vez con él o que noviaron con él, porque el hombre era, bien creo parecido, que bastante enamorado y bien parecido. Y entonces cundió el pánico de una manera terrible en Santiago, en Tuxpan y en Ruiz, pensando que el macho güero iba a aparecer tocándole. Decían algunas que rasguñaba la puerta para que le abrieran y entonces poder encontrarse con las féminas. Pero ahí hay una versión muy buena que habla de la intervención del padre Ciordia en Santiago. Que era un hombre muy inteligente, ¿no? Era un hombre muy inteligente. El padre Ciordia yo no creo que haya creído esa versión del vampiro. Además, era un hombre con mucha chispa. Totalmente. Muy culto, además. Sí. Bueno, ya en algún momento haremos un programa sobre el padre Ciordia. Y entonces él, en una misa y posteriormente en pláticas con las familias asustadas, les comentó que había que poner palmas, cruces de palmas benditas en las puertas de las casas donde creían que iban a ir. Bueno, Santiago se llenó de cruces de palma bendita en todas las casas. Yo recuerdo haberlas visto. Todavía hace muy poco me acuerdo haber visto cruces en las puertas en el Cerro de Santiago. Entonces Santiago se llenó de palmas, de cruces de palma en las puertas. Hubo misas, hubo veladoras en el Señor de la Ascensión, hubo hasta rezos para que el alma en pena recuperara su tranquilidad. Pero eso se acrecentó, Luz María, después de que murió la madre del macho güero. Porque cuando fueron a darle sepultura a la señora y abrieron la cripta, en el ataúd de cristal no estaba el cuerpo. Y entonces corrió el rumor de que había escapado. Me estás asustando. Sí, que había escapado de la cripta y entonces ya no había regresado, porque su madre había muerto. Ese día platican que dejaron la puerta de la cripta abierta por si en algún momento el alma en pena quería regresar. Yo platiqué con mi tía Silvia de eso últimamente y me dice que cuando fueron a un sepelio a Tuxpan, pasaron por la cripta y se dieron cuenta que estaba cerrada con un candado muy viejo, como que ya tiene muchos años de que no se abre. Y entonces yo me acordé que en mi casa en el Cerro de Santiago, todavía hay una cruz de palma atrás de la puerta. Entonces dije, ¿y por qué hay cruz de palma? No vaya a ser, dijo mi tía Silvia. Dice que vaya a regresar el macho güero. Pero ¿sabes qué? Me dice, ojalá descanse en paz, porque era muy guapo. Esa fue la conclusión de mi tía Silvia. Ahora que esas jovencitas tan hermosas tienen ya más de 80 años. Sí, pero qué leyendas y qué recuerdos. Y queda ahí en las historias de los pueblos de Nayarit. Hasta pronto, nos veremos en la siguiente travesía.